Vamos a dar un paseo por la historia de los microprocesadores y la evolución que ha tenido hasta nuestros días. La CPU, Unidad Central de Procesamiento, por sus siglas en inglés, es un circuito que interpreta y ejecuta instrucciones. La CPU se ocupa del control de procesos de datos en las computadoras. Generalmente, la CPU es un microprocesador fabricado en un chip, un único trozo de silicio que contiene millones de componentes. A mediados de 1972 aparece el primer microprocesador de 8 bits, fue el Intel 808, integraba 3300 transistores y podía procesar a frecuencia máxima de 800 kHz. La compañía Zilog Inc. crea el Zilog Z80. Es un microprocesador de 8 bits construidos con tecnología NMOS y basado en el Intel 880. Primera generación. Para junio de 1978 aparece el Intel 886 y 888, a una nueva división de computadoras personales de IBM. Segunda generación. En 1982 hace su aparición el Intel 8286, popularmente conocido como 286, fue el primer procesador de Intel que podía ejecutar todo el software escrito para su predecesor. Esta compatibilidad sigue siendo un sello de la familia de microprocesadores Intel. El AMD286 es una copia de Intel 886. Creado con permiso de Intel, IBM quería que Intel, que era proveedor de procesadores IBM PC, tuviera una segunda fuente de poder para poder suplir la demanda en caso de problemas. Tercera generación. En 1985 hace su aparición el Intel 8386, popularmente llamado 386. Se integró con 275.000 transistores, más de 100 veces tanto como el original 4004. El 386 añadió una arquitectura de 32 bits con capacidad para multitarea a una unidad de traslación página, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que usaran memoria virtual. Cuarta generación. En 1989, el Intel 8486 realmente significó contar con una computadora personal de prestaciones avanzadas, entre ellas un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de control flotante, una unidad de interfaz, un bus de mejora, una memoria caché unificada, todo ello integrado a un propio chip del microprocesador. Quinta generación. 1993. El Intel Pentium posee una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez gracias a sus dos tuberías de datos de 32 bits cada uno. Además, estaba dotado de un bus de datos de 64 bits y permitía un acceso de memoria de 64 bits. Quinta generación mejorada. En 1993, el Intel Pentium poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez, gracias a sus dos tuberías de datos de 32 bits cada uno. Además, estaba dotado de un bus de datos de 64 bits y permitía acceso a memoria de 64 bits. Sexta generación. El Intel Pentium Pro, lanzado en el mercado en el otoño de 1985, se diseñó con la arquitectura de 32 bits. Se usó en servidores y los programas y aplicaciones para estaciones de trabajos de redes. Impulsaron rápidamente su integración a las computadoras. Sexta generación. En 1997, el Intel Pentium 2 se diseñaba para cumplir con los requisitos de rendimiento de computadores de medio rango, servidores más potentes y estaciones de trabajo. En esta estrategia de Intel para diseñar productos de procesadores con el objetivo de llenar segmentos de mercados específicos. En 1999, Intel Pentium 3 ofrece 70 nuevas instrucciones Internet Streaming, las extensiones de SIMD que esfuerzan dramáticamente el rendimiento con imágenes avanzadas 3D, añadiendo una mejor calidad de audio, video y rendimiento en aplicaciones de reconocimiento de voz. En junio de 1999 hace el lanzamiento Athlon K7 de AMD, que posee una velocidad de reloj de 500 MHz a 1000 MHz, con 22 millones de transistores, un bus interno de 32 bits y externo de 64 bits. Se considera el CPU de todos los tiempos, el mejor CPU de todos los tiempos en cálculos matemáticos. El Celeron. El objetivo fue poder, mediante esta segunda marca, penetrar en los mercados impedidos a los Pentium, de mayor rendimiento y precio. El Cepron es una categoría de microprocesadores de bajo costo con arquitectura por 86 fabricado por AMD. El AMD Cepron reemplaza al procesador Duron, siendo el principal competidor del procesador Celeron de Intel. Sexta generación.
El Pentium Pro, lanzado el 1 de noviembre de 1995, poseía una velocidad de reloj FSB 60 MHz, con 68 millones de transistores, con un bus interno de 32 bytes y externo de 64 bits. El Intel Pentium 2, lanzado en 1997, poseía una velocidad de reloj FBS 66 a 100 MHz, con 68 millones de transistores y con un bus interno de 32 bits y externo de 64 de 60. Séptima generación. En el 2001, el AMD Athlon XP, cuando Intel sacó el Pentium 4 a 1.7 GHz en abril de 2001, se vio que el Athlon Thunderbird no estaba a su nivel. Además, no era práctico para el overclocking. Entonces, para seguir estando a la cabeza en cuanto a rendimiento de los procesadores por 86, AMD tuvo que diseñar un nuevo núcleo y sacó el Athlon XP. Séptima generación. Lanzado en el 2005, los procesadores Pentium D no son monolíticos, es decir, los núcleos no comparten una única caché y comunicación entre ellos no es directa, sino se realiza a través de un bus del sistema. Séptima generación. Lanzados en 2005 con una velocidad de reloj de 2.66 MHz a 3.73 GHz y un bus de datos de 32 bits. El AMD Cepron, lanzado en el 2005 con una velocidad de reloj de 1.6 MHz a 2.2 GHz y velocidad de bus de 1600 MHz con un bus de datos de 32 bits. Octava generación, el Itanium, también conocido por su nombre en código Merced. Fue el primer microprocesador de arquitectura Intel Itanium, antes llamada IA64, creado por Hewlett Packard y desarrollado conjuntamente por HP e Intel, que Intel lanzó al mercado. Octava generación. En el 2004, el AMD Athlon 64 es un microprocesador por 86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD 64 que fueron introducidas en el procesador Opteron. El Athlon 64 presenta un controlador de sistemas en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento de los anteriores Athlon y que el Athlon XP, fusionando a la misma velocidad, incluso ejecutando código heredado de 32 bits. El Intel Core y el Intel Core 2. En el 2006, el Intel Core Duo, Intel lanza esta gama de procesadores de doble núcleo y CPU 2x2 MSD de 4 núcleos con el conjunto de instrucciones por 8664, basado en una nueva arquitectura Core de Intel. La microarquitectura Core regresó a velocidades de CPU bajas y mejoró el uso de procesadores de ambos ciclos de velocidad y energía. El Intel Core i. Intel Core i7 es de la familia de procesadores de 4 núcleos de la arquitectura Intel por 8664. Los Core i7 son los primeros procesadores que usan la microarquitectura Nehalem de Intel y es el sucesor de la familia Intel Core 2. FSB es reemplazado por interfaz CubePack en i7. Los AMD. Los AMD Phantom de 4 núcleos lanzados en 2007 con una velocidad de reloj de 2.2 a 2.3 GHz con una velocidad de bus de 3600 MHz y un bus de datos de 32 bits y 64 bits y una memoria caché de 512 kilobytes. Los Intel portátiles. Los ordenadores portátiles son capaces de realizar la mayor parte de las tareas que realizan los ordenadores de escritorio, también llamados de torre. Con similar capacidad a los de torre, la ventaja de su peso y tamaño reducidos, además también tiene la capacidad de operar por medio determinado de baterías recargables sin estar conectadas a una red eléctrica. En el 2017 es el año en el que tanto Intel como AMD renueva completamente su gama de chip para PC. Ambas compañías se disputan el título de mejor fabricante de procesadores para ordenador. De momento, al menos en ventaja la gama Intel por goleada. No obstante, AMD contraataca con sus nuevos procesadores Ryzen. Workstation, servidores. En informática, una estación de trabajo es un computador de altas prestaciones destinado para trabajos técnicos o científicos. En una red de computadoras
Es una computadora que facilita a las personas el acceso a los servidores y periféricos de la red. A diferencia de una computadora aislada, tiene una tarjeta de red y está físicamente conectada por medio de cables u otros medios no guiados con los servidores. El Intel Atom es el nombre de una línea de microprocesadores de ultra baja tensión por 86 y 8664 Intel. Los Atom se utilizan principalmente en netbooks, laptops, sistemas embebidos y van desde la salud hasta la robótica avanzada y dispositivos móviles de Internet. Otros procesadores, el Ryzen, lanzado en febrero de 2017 y fue desarrollado por AMD. Zen es el nombre en clave de la microarquitectura diseñada por AMD, la cual se espera tenga sus primeros procesadores disponibles en el 2017. Sucesora de la microarquitectura Bulldozer, los procesadores están creados a partir de transistores FinFET y un proceso de fabricación de 14 nm y se ubicará sobre el zócalo AM4.